Video número 18, ejercicio número 20. Bien, se nos propone ahora una ecuación también exponencial, interesante, ¿no? Bastante interesante, y nos están dando esta restricción, ¿no? X diferente de cero. Si no nos hubiesen dado esta restricción, si a nosotros no nos dan esta restricción, uno podría decir, bueno, pues la respuesta sería igual a cero. ¿Por qué? Porque si tú observas aquí, por ejemplo, en el primer miembro, ¿no? Aquí en nuestro primer miembro, si x fuera cero, 6 a la cero sería uno. Si esta x es cero, repito, 8 a la cero es uno. Si esto es cero, 15 a la cero es uno. Y esta suma me da 3. En el segundo miembro sucede lo mismo, ¿correcto? Ya que si nosotros decimos que esto vale cero, 9 a la cero es uno. Si x es cero, 10 a la cero es uno. Si x es cero, 12 a la cero es uno. Y la suma también nos da 3. 3 igual 3 cumple para cuando x es igual a cero. Pero, repito, pues nos están dando ya, ¿no? De entrada, ¿no? Nos están diciendo x, ojo, no debe ser cero. Por consiguiente, tenemos que ver qué otro resultado o qué otro valor para x hace que esto cumpla, pues, ¿ves? Así que vamos a limpiar esto y pasemos a nuestra pizarra para empezar a ver pues el mecanismo, ¿no? El proceso de solución. Lo que observamos aquí es que tanto 6, 8, 15, 9, 10 y 12 son números compuestos. Ya en videos anteriores he hablado de lo que son números primos, aquellos que tienen simplemente dos factores, ¿no? Inclusive les puse un ejemplo, el 17 tiene solamente dos factores, que es 17 y 1. Es un número primo. En cambio, un número como por ejemplo 36, pues, ¿no? Esto ya no es un número primo, este ya es un número compuesto, porque tú lo puedes colocar, por ejemplo, como digamos 18 por 2, o puedes colocarlo, por ejemplo, como 9 por 4, puedes colocarlo inclusive, ¿no? Eh, 3 por, por 12, ¿no? Diferentes combinaciones de factores, entonces se llama número compuesto. Bueno, entonces como estamos observando que son números compuestos, podemos expresarlos de la siguiente manera. Fíjate, ¿no? En vez de colocar 6, yo podría colocar acá 2, ¿no? Sería 2 por 3 y todo esto elevado a la x. Estoy usando este puntito, ¿no? ¿No? Este punto me está indicando multiplicación. Porque si yo colocara así, ¿no? Si yo colocara así, me podría confundir con la x de arriba, ¿no? Así que para evitar esa confusión, vamos a colocar el puntito, ¿no? 2 por 3 elevado a la x. El 8 lo podemos colocar como 2 al cubo y todo eso está elevado a la x. 15 lo podemos expresar como 3 por 5 y todo eso está elevado a la x. Y en el segundo miembro hacemos algo parecido. 9 lo puedo expresar como 3 al cuadrado, todo elevado a la x. El 10 lo puedo expresar como 2 por 5 elevado a la x. Y el 12 lo puedo colocar como 4 por 3 o 3 por 4, ¿no? O sea, sería 3 por 4, pero ese 4 lo puedo colocar como 2 al cuadrado, ¿correcto? Y todo eso elevado a la x. Bien, a estas alturas, jóvenes, ya creo que debe quedar claro que cuando tú tienes, ¿no? Un producto de dos factores y todo elevado a una potencia m, pues ese exponente se distribuye en cada factor, ¿no? Se distribuye en cada factor. Y también recordarás que, por ejemplo, cuando se tiene a la m y todo elevado a la n, potencia de potencia, pues simplemente los exponentes se multiplican o podrías tú permutar el orden de esos factores y colocar así, ¿no? ¿Correcto? Es decir,
que la n entra en el paréntesis y la m sale, ¿no? Es cuestión ya de estrategia. Aquí, en nuestro ejercicio, podríamos hacer lo siguiente, ¿no? O sea, acá tenemos producto elevado a la x, entonces vamos a distribuir ese exponente, sería 2 a la x por 3 a la x. Aquí sería más, acá tendríamos entonces más. Aquí podríamos colocar 2 a la 3x, pero voy a hacer lo siguiente, ¿no? Voy a aprovechar esto, que podemos permutar. Así que esto lo puedo colocar así, como 2 a la x y todo eso elevado al cubo. Todo eso está elevado al cubo. Aquí distribuyo nuevamente el exponente, ¿no? Lo coloco como 3 a la x por 5 a la x. Y en el segundo miembro hago una operación similar. Aquí permuto, por ejemplo, y colocaría, si no, 3 a la x elevado al cuadrado. En este segundo término distribuyo el exponente 2 a la x por 5 a la x. Y en el último término distribuyo también y colocaría aquí 3 a la x por, y ojo, tengo así, ¿no? El exponente vendría por acá, ¿no? Pero eso lo puedo colocar de esta manera. Lo puedo colocar de esta manera. Así que aquí voy a colocar entonces 2 a la x y esto elevado al cuadrado. Bien, hago eso porque si ustedes observan con detenimiento, se van a dar cuenta, por ejemplo, de que aquí tengo 2 a la x, acá tengo 2 a la x, aquí también tengo 2 a la x, ¿no? Que se están repitiendo, ¿verdad? Vemos también acá, por ejemplo, 3 a la x, aquí tengo 3 a la x, aquí también dice 3 a la x, aquí también dice 3 a la x, ¿no? Aquí, ojo, el 2 a la x también se repite. Y pues también se ve con bastante claridad de que 5 a la x, ¿no? Acá está 5 a la x, vamos a colocarle esta marquita así. 5 a la x se repite aquí, se repite ahí, 5 a la x. Bien, no hay más 5 a la x, ¿no? Perfecto. Entonces, lo que voy a hacer es lo siguiente, ¿no? Para que se vea esto de una manera más amigable, vamos a hacer un cambio de variable. Y entonces tendríamos así. Voy a decir sea, y empiezo diciendo lo siguiente, ¿no? Que 2 a la x, que sea para nosotros a. Vamos a decir también que 3 a la x sea b. Y vamos a decir de que 5 a la x, 5 a la x sea c. 5 a la x, un poquito más grande, 5 a la x igual c. Entonces, ¿cómo se vería ahora nuestra ecuación, no? Nuestra ecuación se estaría viendo de la siguiente manera, ¿no? Aquí sería 2 a la x, que es lo que vamos a reemplazar por a, ¿correcto? 3 a la x, que vendría a ser b, o sea, tengo a por b, luego sería más 2 a la x al cubo, pero 2 a la x vale a, o sea que sería a elevado al cubo. Luego tengo más 3 a la x, pero 3 a la x se llama b, y 5 a la x se llama c, o sea, sería b por c, b por c. Y en el segundo miembro tendríamos pues 3 a la x, que es b, o sea, b al cuadrado, ¿no? Esto es b, y está elevado al cuadrado. Luego tengo pues más 2 a la x, que se llama a, y 5 a la x, que le hemos llamado c, entonces sería pues a por c. Y luego tendríamos más 3 a la x, que es b, por 2 a la x, pero 2 a la x es a y elevado al cuadrado. Ahí está. Perfecto. Inclusive esto de acá, como es una multiplicación, podemos permutar, ¿no? Podemos permutar y en vez de decir b por a cuadrado, puedo decir a cuadrado por b. Eso es indiferente.
Entonces ahora tenemos una ecuación, lo que está escrito de amarillo, que es más amigable a la vista, ¿no? Para no estar colocando esto. Es mucho más amigable y nos permite poder ver, pues, que hay términos que se están repitiendo, así que podemos emplear el criterio de factorización. Previamente, vamos a todo este segundo miembro, lo voy a transponer al primer miembro y estaría quedando nuestra ecuación de la siguiente manera, ¿no? En el primer miembro lo dejo igualito. O sea, en el primer miembro me estaría quedando pues a por b más a elevado al cubo más b por c. Y ahora el segundo miembro, que lo estamos transponiendo pero con signo cambiado. Sería menos b al cuadrado. Luego sería menos a por c. Y aquí tendríamos pues menos b por a cuadrado o a cuadrado por b, como tú quieras, ¿no? Y esto sería igual a cero. Entonces, como estamos viendo que hay factores que se están repitiendo, entonces conviene agruparlo, pero agruparlo de una manera conveniente, ¿no? O sea, cuando se quiere factorizar y quieres factorizar por agrupación de términos, tú tienes que agrupar de una manera que sea conveniente, ¿no? ¿A qué me refiero con eso? Por ejemplo, fíjate lo que vamos a hacer aquí. Em, este término, A por B, lo voy a agrupar con este término de acá. Uno dirá, ¿y por qué no lo agrupa con el segundo? ¿Por qué no lo agrupa con el término que está acá? ¿Por qué tiene que ser con este? Ahorita vamos a ver qué es lo que pasa si yo con esto lo agrupo. Al momento de agrupar estos dos, lo estoy marcando, entonces va a quedar lo siguiente, ¿no? Entre este término y este término puedo sacar factor común b, ¿correcto? Y si yo saco factor común b, aquí va a quedar a, ¿correcto? Y aquí me va a quedar menos b. Entonces la idea es, cuando agrupe otro par de factores, lo tengo que agrupar de una manera tal de que al sacar factor común me quede un a menos b o de repente un b. Y eso lo vamos a lograr, por ejemplo, si vemos, digamos, que esta a al cubo, ¿no? Esta a al cubo que estoy marcando acá de verde, lo agrupo, por ejemplo, con este último término. Si eso yo lo agrupo, yo voy a tener lo siguiente, ¿no? Sería más, ¿correcto? En este caso, entre a al cubo y a cuadrado b, el factor común sería a al cuadrado. Y dentro, como aquí tengo a cubo y he quitado a cuadrado, te va a quedar simplemente a. Recuerda, ¿no? Que eh, se resta pues el exponente, ¿verdad? Y luego tienes por acá menos, como hemos sacado a al cuadrado, que está quedando b. Notarás tú que ya estamos logrando, ¿no? Em, ¿Cómo te puedo decir? Esa meta, ¿no? De que aparezca términos que se repitan, o sea, factor común. Y faltaría por agrupar, pues, digamos, este término con el de acá. ¿Correcto? Si yo lo agrupo, yo sacaría factor común. Ojo que si yo saco factor común C, entonces me va a quedar acá, al sacar factor común C, me va a quedar acá B, y aquí me está quedando menos A. Al revés, ¿no? Entonces yo creo que en vez de sacar factor común C, sería conveniente sacar factor común menos C. Entonces, si yo saco el factor común menos C, ¿correcto? Aquí estaría quedando A entonces, porque A por menos C sería menos A por C. Y en este caso te va a quedar menos B, porque menos por menos es más y me queda B por C. Y todo esto, repito, igual a cero. Entonces notarás tú pues que nuevamente aquí tengo un factor común. Entonces, esa es justamente la idea cuando se hace factorización por el método del factor común. En videos posteriores voy a proponer también ejercicios de factorización en diferentes casos para también reforzar un poco ese tema. Bueno, como A menos B es factor común, pues la lógica nos dice pues que hay que extraerlo. Así que si yo extraigo ese factor común, sería por aquí A menos B como factor común,
y evidentemente lo que va a quedar dentro de este paréntesis vendría a ser pues eh, b más a cuadrado menos c, ¿correcto? Sería b, aquí queda b porque a menos b salió me queda más a cuadrado, más a al cuadrado, y aquí sería menos c. Muy bien, cerramos acá y esto lo igualamos a cero. Ahora, en álgebra se sabe pues que cuando tú tienes un producto, ¿no? Cuando tú tienes un producto de dos factores igual cero, entonces aquí existen pues dos posibles alternativas. O el primer factor es igual a cero, o, ¿correcto? O el segundo factor, que vendría a ser b más a al cuadrado menos c, es igual a cero. Así que vamos a ver acá en primer lugar qué pasa, voy a colocar así, ¿no? ¿Qué sucedería si a menos b fuera igual a cero? Vamos a analizar eso, ¿no? Porque hay dos casos. O a menos b vale cero, o este factor vale cero, o este otro factor vale cero. Analicemos la primera situación. Si a menos b vale cero, entonces a tendría que ser igual a b. Pero como a es 2x a la x y b es igual a 3 a la x, entonces para que 2 a la x sea igual a 3 a la x, necesariamente x tendría que ser cero, porque 2 a la cero vale uno y 3 a la cero vale uno. X tendría que ser cero. Pero sucede que esta, este resultado no lo podemos tomar como respuesta porque el ejercicio, ¿no? Nos decía que x era diferente de cero. Por consiguiente, entonces, a menos b no lo puedo considerar como alternativa. O sea, a menos b no puede ser cero. O sea, esto no puede ser cero. Por lo tanto, nos queda simplemente analizar esto. Entonces, voy a ver aquí qué pasa. Ahora analizo por acá, ¿no? La segunda situación, en donde b más a al cuadrado y menos c es igual a cero, ¿no? ¿Correcto? Analicemos esto. Entonces, si nosotros analizamos esa parte y lo ordenamos, ¿no? O sea, voy a colocar, por ejemplo, esta C lo voy a pasar al segundo miembro, ¿correcto? Esta C lo voy a pasar al segundo miembro y yo tendría lo siguiente, ¿no? Vamos a ordenar. Acá sería A al cuadrado más B, estoy ordenando, y C lo paso al segundo miembro coseno cambiado. Si reemplazamos los valores, resulta que A es 2 a la X. Entonces yo tendría por acá 2 a la X, es el valor de A, y elevado al cuadrado, más B, pero B vendría a ser igual para nosotros 3 a la X, y esto debe ser igual a C, que vale, o que viene a ser, mejor dicho, 5 a la X. Muy bien, entonces, vamos a trazar acá una línea para dividir la pizarra. Y continúo, ¿no? Aquí podríamos intercambiar, ¿no? Permutar el orden de estos factores, ¿correcto? Y tendríamos nosotros lo siguiente. Aquí sería, por ejemplo, 2 al cuadrado, o sea, sería 4 a la x, esto de acá. Este es 4 a la x. Luego vendría, vamos a colocar así, 4 a la x. Luego vendría más 3 a la x. Y acá sería igual 5 a la x. Si ordenamos esto, ¿no? Podríamos colocarlo así, ¿no? 3 a la x más 4 a la x igual 5 a la x. Llegamos justamente a esta otra ecuación. ¿Qué pasa? Que estos números 3, 4 y 5 son unos números especiales en el sentido que son números que representan los lados de un triángulo en geometría, ¿no? Hay un triángulo en geometría que tiene como lados 3, 4 y 5.
Y se cumple el famoso teorema de Pitágoras. 3 al cuadrado más 4 al cuadrado igual 5 al cuadrado. Ah, entonces, ¿qué significa eso? Que x necesariamente debe ser 2. Y listo, quedó nuestro problema resuelto. X es igual a 2, diferente de cero. Si tú reemplazas, te vas a dar cuenta justamente que la ecuación queda satisfecha. Bien, jóvenes, espero que les haya gustado el video. Repásenlo como siempre y no se olviden de eh, compartir, darle un like, si hay algún comentario bien recibido para poder justamente ir mejorando en el futuro. Eso es todo y nos vemos en el siguiente video. Éxitos.